Espérame un tantito. ¿Sale? Tus manos. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, ahora, la descarboxilación del piruvato, pues, aunque es una reacción sencillita, pequeña dentro de todo el eje central del metabolismo, pues podemos darle cierta orientación, ¿vale? Entonces, son 3 puntos muy concisos para la relevancia. El primero, específicamente con células tumorales. Esto, pues, obviamente, es el cáncer, ¿no? Dentro de las células tumorales, hay una variación dentro de este proceso de glucólisis acoplado con la descarboxilación, porque aunque las células obvio están en una velocidad muy acelerada su división, sí tienen oxígeno, algunas. La cuestión con ellas es que aunque tienen oxígeno, lo que hacen es una glucólisis anaeróbica, que sería una glucólisis sin oxígeno, en la cual en vez de producir piruvato, se encargarían de producir lactato, pero solo lo van a hacer parcialmente. Entonces, cuando tenemos una célula que, aunque está en presencia de oxígeno, hace lactato y al mismo tiempo hace piruvato, a esto se le conoce como el efecto Warburg. Y el efecto Warburg solo lo vamos a observar en células cancerígenas o en células malignas, ¿vale? Además, en las células cancerígenas, como les había dicho, es importante el segundo transporte del piruvato, que es desde el espacio intermembrana hasta la matriz mitocondrial a través de la membrana mitocondrial interna. El paso a través de la membrana mitocondrial, si se acuerdan, era por estas proteínas, las proteínas MPC de movilización de piruvato. Obviamente, como son proteínas, pues son codificadas de ciertos genes. Hay a veces, otra vez en algunos tipos de cáncer, mutaciones en estos genes. Y cuando la mutación se presenta, justo va a inclinar más hacia el efecto Warburg. En vez de que se movilice más rápidamente el piruvato, se va a movilizar más lento. Y al moverse más lento, aumentamos el lactato. Y esto explica algo que le pasa a veces a algunos pacientes cuando su cáncer está muy activo. Y es que el lactato se va a liberar junto con protones a la sangre, eso va a disminuir el pH y hay algunos pacientes con cáncer, obviamente, que llegan con acidosis metabólica. El metabolismo que está provocando la acidosis es una alteración en los genes de esto y el efecto Warburg, ¿vale? ¿Dónde es común encontrarlo? Aquí les pongo un solo ejemplo, son los gliomas. ¿De dónde creen que haya un glioma? ¿A qué les suena? ¿A qué tejido? Epitelial. Cerca, ¿no? Otro. Ajá. De los 4 tejidos fundamentales, si no es epitelial, les quedan otros 3. ¿Cuál será? ¿De dónde? No. Otro. Nervioso. Nervioso, exactamente. Del tejido nervioso, en realidad este es un nervioso de sostén. Las células de la glía son las que se encargan de sostener a las neuronas. Entonces, las células de la glía dentro del cerebro van a crear gliomas, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. Ubicar la alteración de las proteínas que transportan piruvato y ubicar cuando coexisten 2 vías que no tendrían que coexistir. Entonces aquí pues la glucosa, esto también nos va a ayudar a orientarnos, porque si sabemos que la glucosa va a hacer estas 2 cosas al mismo tiempo, o sea, va a acelerar por la vía del lactato y por la vía del piruvato la glucólisis y va a acelerar la descarboxilación del piruvato, podemos transformar a las glucosas. ¿Cómo la transformamos? Haciendo que se pinte o haciendo que brille. Y a eso se le va a llamar la fluorodesoxiglucosa. Si ustedes conocen estos 2 conceptos, del efecto Warburg y de la modificación de los transportadores de piruvato en la mitocondria, van a entender por qué si ustedes hacen que brille una molécula de glucosa dentro del cuerpo de un paciente, cuando la ingreses al sistema circulatorio y ese sistema circulatorio a su vez
traspase esa glucosa brillante a las células tumorales, haga que las células tumorales brillen. Porque como tenemos un doble efecto metabólico, todo esto va a captar mucho más glucosa que el resto de nuestro cuerpo. Al captar más glucosa, nosotros vamos a poder observar células tumorales con una alta actividad metabólica. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo se le llama a este tipo de estudios? Tomografía por emisión de positrones, ¿vale? El PET basa un poquito sus fundamentos en eso. Siguiente, segunda relevancia clínica. Esta ya es más específica, ya solo de la PDH. Pueden preguntárselas, o al menos a mí luego me gusta preguntarla también en sus exámenes, más en los parciales, porque esta se enfoca particularmente en la deficiencia de tiamina. ¿Cómo se llamaba en primer bloque esta enfermedad? Deficiencia de tiamina. Beriberi. Beriberi, exactamente. Tenemos dos, el beriberi seco, beriberi húmedo, y justo beriberi podía tener una complicación neurológica. ¿Cómo se le llamaba? Era un síndrome. Ahorita que están viendo neuro, justo, tiene que ver con un área encargada del habla. El área de Wernicke. El síndrome se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿vale? Entonces, cuando falta tiamina en un paciente por una deficiencia nutricional, obviamente va a haber menos oxidación del piruvato. Y al haber menos oxidación del piruvato, si nosotros nos enfocamos en células como son el sistema nervioso central, pues podemos tener cierto grado de deterioro neurológico. Hay tres causas que las personas pueden tener para originarles esta deficiencia de tiamina. La primera es una ingesta insuficiente de tiamina, o sea, una mala alimentación. La segunda es que haya requerimientos aumentados de tiamina. Por ejemplo, ¿en qué pacientes la sospecharían? La primera está muy fácil, no come bien. La segunda, ¿quiénes tienen requerimientos nutricionales aumentados? A ver, Caleb. No tengo idea. ¿No podría ser, por ejemplo, los alcohólicos? ¿Los quieres? ¿Los alcohólicos? Los alcohólicos entran aquí, Ah, bueno. pérdida ¿Podría excesiva. ser la gente mayor? Ok, exactamente, uno pudiera ser los adultos mayores. Bueno, el adulto mayor, el pobrecito es un poquito de las tres, porque come mal, necesita más vitaminas y pues como se está hipotrofiando todos sus tejidos, pues justo lo absorben menos. Otro ejemplo, pero sí, muy bien, las personas, los adultos mayores. Otro ejemplo son las pacientes embarazadas. Y otro ejemplo pueden ser atletas de alto rendimiento que tengan una mala planificación alimenticia, ¿vale? Y dentro de, como les dije, ya lo mencionamos, las pérdidas excesivas, pues los alcohólicos. Cuando nosotros tenemos una atrofia de las atrofia de la mucosa gástrica, porque la mucosa gástrica es donde más se va a absorber esta vitamina, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes reconozcan más que nada esta segunda apartado clínico, porque, como les dije, la piruvato deshidrogenasa es un complejo de 3 enzimas y 5 cofactores, pero en realidad existen 3 enzimas que son así. Hay 3 enzimas que se les llama complejos enzimáticos y esas 3 están hechos de 3 enzimas con 5 cofactores. El primero es la que estamos viendo aquí, la piruvato deshidrogenasa. El segundo lo vamos a ver la siguiente clase, que es el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Si se dan cuenta, su nombre también ya nos lo decía. Se llama complejo. ¿Ok? Y el tercero, ese sí no lo vemos, no es parte del temario de la UNAM, que es el complejo de las enzimas ramificantes de aminoácidos. Esa tiene que ver como con síntesis de aminoácidos no esenciales. Pero si ustedes entienden que estos tres son primos o son hermanos, significa que si baja tiamina en el cuerpo de un paciente, va a bajar la tiamina de este complejo y de este complejo. Por lo tanto, en los pacientes que tienen BERI o síndrome de Wernicke-Korsakoff, no solo no vamos a crear acetilcoenzima A,
no vamos a poder crear succinilcoenzima A y no vamos a poder crear precursores de algunos aminoácidos. Ahí ya tiene más sentido que el beriberi, que la deficiencia de tiamina, pues genere la clínica que se causa en los pacientes. ¿Sí, sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Ok, entonces, y de estas tres, pues como les dije, realmente la que nos interesa ahorita es la piruvato deshidrogenasa. Porque la piruvato deshidrogenasa utiliza la tiamina en su forma activa. ¿Cuál es la forma activa de la tiamina en este complejo? ¿Qué significa TPP? ¿Cómo se llama, chicos? A ver, Pavel, ¿cómo se llama? ¿Qué significa TPP? No Este, recuerdo. eh, ¿Alguien más? Solo sé que en ¿Alguien? la reacción se liberaba TPP, ¿no? En la E1. Ajá, pues, más bien liberaba, exactamente, liberaba TPP, no, liberaba DTPP. ¿Es la tiamina pirofosfato? Exactamente. Acuérdense, chicos, les pueden preguntar las formas activas. Más bien es más preguntable la forma activa que la forma sencilla. La tiamina pirofosfato es TPP y es la que está exacto, como dijo Pavel, en 1, ¿ok? Y pues ya, ¿sale? Entonces, como bien ya mencionaron, pues cualquiera de estas tres causas lo que nos van a generar es alguna alteración entre beriberi y síndrome de Wernicke-Korsakoff. Particularmente el cerebro es de todo nuestro cuerpo el que necesita la mayor cantidad de energía a través de la oxidación aeróbica. Si es aeróbica, necesitamos oxígeno. Si necesitas oxígeno, forzosamente es la piruvato deshidrogenasa. Forzosamente debes de utilizar E1, forzosamente necesitas tiamina, ¿vale? Entonces, esta es la cadena. Si tú no tienes tiamina, no funciona E1. Si no funciona E1, no funciona la PDH. Si no funciona la PDH, aunque tengamos oxígeno, pues no lo vamos a utilizar como sector final. Por lo tanto, el cerebro empieza a sufrir. Y eso se va a ver justo acá, el síndrome de beriberi. Ya sabemos que existe el beriberi seco, beriberi húmedo, pero en general el beriberi se puede complicar a esto, síndrome de Wernicke-Korsakoff. El síndrome de Wernicke-Korsakoff, entre cosas que puede generar, son alteraciones musculares, pero particularmente lo vamos a notar como alguna oftalmoplegia, que es el parálisis de los músculos oculares, puede tener confusión, puede llegar al coma, obviamente por deficiencia neurológica, y eso puede desencadenar la muerte, ¿sale? Entonces, por eso es importante esta en particular, la deficiencia de tiamina. Y como tercer dato de relevancia clínica, hay un bloqueador. En el segundo bloque van a aprender diferentes formas de matar a la gente, ¿vale? Entonces, este es el primer método y sí, este sí se dan cuenta, ¿vale? Porque se puede medir en sangre. Hay otro que vemos en... Ah, no, es este. Este es una forma de que ustedes pueden salvarse de un crimen, el arsénico, ¿vale? El arsénico va a generar inhibición de la enzima E2, particularmente porque se une a diferencia de los sustratos normales, de su sustrato normal de la lipoamida, el arsénico se une de forma covalente a la lipoamida. Al unirse de forma covalente, anulas totalmente la piruvato deshidrogenasa, porque ya no se va a poder liberar. ¿Qué es lo que nos representa aquí? Esta es otra forma de ver a la piruvato deshidrogenasa. Entonces, aquí nosotros tenemos la primera reacción, aquí tenemos la segunda reacción, aquí tenemos la tercera reacción, y por acá, esta es la cuarta, donde nosotros tendremos que liberar el lipoato que está en su forma reducida para pasarlo a una forma oxidada y que se pueda reutilizar. Esto no va a pasar, porque aquí, en el lipoato, se une el arsénico. Al entrar el arsénico, ni funciona el FAD, ni funciona el NADH, por lo tanto, no hay ATP, por lo tanto, las células van muriéndose poco a poco, ¿sale? Luego les explico eso de por qué funciona para salvarse del crimen. Bueno, ¿dudas de eso? ¿Dudas de la relevancia clínica de esos tres? Ok, entonces, perdón.
Dentro de la regulación de la piruvato deshidrogenasa, otra vez, nosotros vamos a tener dos tipos de regulaciones, las que activan a la vía y las que inhiben a la vía. La primera que lo activa, pues está muy sencillito, los sustratos y los activadores directos. Nosotros debemos de entender que cuando hay altas concentraciones de AMP y ADP, se activa, cuando hay altas concentraciones de coenzima también, y cuando aumenta el NAD en su forma oxidada. ¿Por qué estos tres activan a la piruvato deshidrogenasa? ¿Qué nos dice que haya esos tres en altas concentraciones? ¿Se necesita energía? Que exactamente necesitamos energía, ¿vale? Que no hay, que se puede producir o que hace falta producir. En cambio, en los inhibidores siempre son los productos. Aquí altas concentraciones de ATP, de acetilcoenzima A y de NADH en su forma reducida. Y nos dice pues todo lo contrario. Si hay mucho ATP, acetilcoenzima y NAD, significa que hay alta producción de energía, por lo tanto, pues ya no es necesario producir más, ¿vale? Estas son las regulaciones fáciles. Tenemos por otro lado las regulaciones alostéricas. Dentro de la regulación alostérica es cuando activamos esas dos proteínas de los lados, la sinasa y la fosfatasa, ¿vale? Los activadores alostéricos van a ser calcio, magnesio y potasio, y estos a su vez van a estimular o van a favorecer que actúe la fosfatasa de la PDH. Entonces, aquí es donde les digo que empiezan las cosas extrañas, porque la piruvato deshidrogenasa en su forma desfosforilada es activa. En cambio, en su forma fosforilada está inhibida. Cuando se fosforila la acetilcoenzima A, cuando hay altas concentraciones de ácidos grasos de cadena larga. Y eso tiene una justificación muy sencillita. Si nosotros estamos dándole a las células más concentración de lípidos, pues obviamente el metabolismo que va a hacer es lipídico. Si tú le das más concentraciones de carbohidratos, pues obviamente lo que va a hacer es un metabolismo de carbohidratos, ¿vale? Pero al final los dos pueden generar por vías diferentes el acetilcoenzima A. Si los dos hacen acetilcoenzima A, pero este está en mayor concentración, pues obviamente va a inhibir a la vía de carbohidratos, ¿vale? Entonces, ¿dudas de esta porción de la piruvato deshidrogenasa? Ok, entonces, de esto es lo único que tenemos que ver. Lo que me falta que analicemos es el otro destino del piruvato en nuestro cuerpo, y es el destino de lactato, ¿vale? Bueno, aquí también, rapidito. Como estamos hablando de la glucólisis aeróbica, significa que esta vía está utilizando oxígeno. Ya quedamos que la glucólisis producía dos NADH. Y ya vimos ahorita que en la descarboxilación del piruvato, por aquí tú produces otros dos NADH, ¿vale? La diferencia de estos dos NADH es que estos ya están en la matriz mitocondrial, entonces ya pueden viajar a esta cosa que está aquí. Estas bolitas de aquí se llaman la cadena de transporte de electrones. Pero los NADH que están en el citosol no pueden interactuar con esa cadena porque necesitan entrar a la mitocondria. Para entrar a la mitocondria, ahorita solo necesito que los ubiquen. Hay dos formas de pasar de aquí hacia acá, del citosol a la matriz. Y es a través de algo que se llaman las lanzaderas. Y hay dos tipos de lanzaderas. La lanzadera glicerol 3-fosfato, que cuando se activa esta lanzadera, nosotros vamos a transformar los dos NADH en dos FADH, y la lanzadera de la malato deshidrogenasa, que cuando entran esos dos NADH de la glucólisis, van a permanecer como dos NADH. Puede que esto los marea un poquito, entonces lo voy a repetir.
Ya entendimos que la descarboxilación del piruvato hace estos de acá. Y estos se van a la cadena. ¿Qué pasa con los NADH del citosol? Los NADH del citosol, para que entren a la mitocondria, tienen dos formas. Y las dos formas es a través de lanzarlas, o sea, por lanzaderas. La primera lanzadera, que se llama la lanzadera glicerol 3-fosfato, lo que hace es tomar los dos NADH de la glucólisis y por X mecanismo que hacen, que lo vamos a ver en la siguiente clase, van a transformarlos en dos FADH. En cambio, cuando los dos NADH del citosol entran por la lanzadera malato-aspartato, estos por X cantidad de reacciones van a permanecer como NADH, ¿ok? Entonces hasta ahorita solo necesito que me ubiquen esto de aquí, porque para ver eso justo necesito el malato, y eso es el ciclo de Krebs. Y ahora, la segunda parte. ¿Qué onda con la glucólisis anaeróbica? Aquí hay unas cositas que sí son ciertas, pero no. ¿Ok? Si eventualmente para su vida de médicos no se acuerdan, no pasa nada, pero al menos quiero que lo entiendan ahorita. Pues puede ser, no sé si sea tan preguntable del país, tendría que ubicar bien esas preguntas. Pero bueno, hay condiciones, justo cuando tenemos una baja concentración de oxígeno celular, donde no podemos hacer estos 5 pasos, donde la célula necesita más rápidamente generar energía. Y a eso se le conoce como la glucólisis anaeróbica, que en realidad es un término erróneo, pero bueno, dejémoslo así, glucólisis anaeróbica, en la cual nosotros los dos piruvatos que producimos al final, en vez de que se vayan por las 5 reacciones que acabamos de ver, se van a transformar en 2 moléculas de lactato. Estas 2 moléculas de lactato, dentro de ellas contienen protones, ¿sale? Y estos protones justo lo que van a servir es que en alguna otra célula los utilice de sustratos al lactato y a los protones para darles energía. La enzima que hace eso es la lactato deshidrogenasa. Entonces, la reacción aquí es muy sencillita, no son 5 reacciones, simplemente vamos a tener una molécula de piruvato, vamos a tener un NADH, por lo tanto está en su forma reducida. Va a intervenir nuestra enzima que se llama la lactato deshidrogenasa y el producto que nos va a generar van a ser va a ser lactato más NAD. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, los protones que tenía este NADH los perdió, aquí ya está en su forma oxidada. En realidad, lo que hizo fue cederlos. ¿A quién? A la molécula de lactato. Y ahora, este lactato lo que va a hacer es tener 3 destinos diferentes. ¿Cuáles son los 3 posibles destinos? Depende de las condiciones celulares. Pero de forma muy específica, el que más nos va a importar es que el lactato, obviamente en todos debe de circular por la sangre, el lactato se va a ir hacia el hígado. Porque en el hígado el lactato es el sustrato de una vía que vamos a ver ya que acabamos de ver todo el eje central del metabolismo, sustrato, y esta vía se llama la gluconeogénesis. La gluconeogénesis lo que hace es tomar el lactato que llegó de esas células y lo transformó, particularmente son las moléculas de lactato, lo transformó en una molécula de glucosa. El problema con esto es que tú necesitas mucha energía, mucha más energía que la glucólisis para hacerlo. Por eso es que hay muy pocos órganos o hay órganos tan específicos como el hígado que son los que lo hacen, ¿vale? Entonces, este es nuestro primer destino. En el hígado, el lactato, a través de la vía que se llama gluconeogénesis, va a transformar 2 lactatos a una glucosa. ¿Qué pasa después? Esa glucosa, otra vez, vuelve a viajar por la sangre y puede
transformarla a través de la glucólisis a algunas células. Por ejemplo, si lo llevas al músculo, aquí tú completas un ciclo, que sería este de aquí. ¿Qué significa este ciclo? Glucosa. Ok. Hay algo que se llama el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es, tú tienes glucosa. Esa glucosa se transforma a piruvato, pero tú tienes condiciones donde hay poca cantidad de oxígeno. Por lo tanto, ese piruvato es transformado por la lactato deshidrogenasa a lactato. Ese lactato sale del músculo por la sangre y viaja hasta el hígado. En el hígado ocurre una vía que se llama la gluconeogénesis y el lactato es transformado a una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa vuelve a salir a la circulación y vuelve a regresar al músculo. En el músculo entra otra vez la glucosa y empieza el ciclo otra vez. Entonces, ese ciclo de Cori es una forma en la cual el músculo, bajo condiciones de ejercicio anaeróbico, mantiene su actividad contráctil, ¿ok? Ese es el ciclo de Cori. Suena bien, suena efectivo, pero en realidad es cero efectivo, cero efectivo. ¿Por qué? En este ciclo solo hay dos fuentes de energía. La primera, ya no lo puse acá, pero es la glucólisis, porque de la glucólisis nosotros sabemos que podemos generar 2 ATPs y podemos generar 2 NADH. El problema con los NADH es que para que generen energía tendrían que entrar a la vía aeróbica. Entonces, estos se descartan porque no hay aire, bueno, no hay oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno, no utiliza estos dos. Por lo tanto, tiene solo estos 2 ATPs. Toda esta vuelta que hace esa glucosa es para generar solo 2 ATPs. Las dos fosforilaciones a nivel de sustrato que vimos es la única fuente de energía aquí. Entonces no es eficiente, pero es una forma muy rápida de generar energía. Pero lo que sí puede generar son problemas. ¿Por qué? Este lactato, este lactato, ahorita déjenme borrar esto porque si no, no me los voy a marear con esto. Este lactato en realidad al salir de la sangre tiene un problema y es que el lactato en sangre a su vez se libera con protones en la sangre. ¿Eso qué significa? Que cada vez que tú estimulas este ciclo de Cori, que es conexión músculo-hígado, estás aumentando la concentración de protones. Y si tú aumentas la concentración de protones, ¿qué le va a pasar a la sangre de este paciente? Se acidifica. Se acidifica. Entonces nosotros vamos a tener que el ejercicio intenso va a generar acidosis láctica. Y esto es lo que les digo que puede ser que se les olvide o puede ser que no. En realidad, lo que ubica la gran mayoría de los médicos no es que aumente justo el lactato. ¿Cómo ubican a esta molécula? En realidad la ubican como ácido láctico. Y no es así. En realidad lo que hacemos es que cuando se produce lactato por la lactato deshidrogenasa, aquí, cuando activamos esta cosa, sale el lactato y dentro del lactato, se trabó, dentro del lactato están estos protones. De aquí es donde se generan los protones. Pero ¿dónde están? Dentro de la molécula. Hasta que sale a la sangre este lactato es cuando se liberan estos protones. ¿Sí los ven? Estos protones de acá son estos protones de acá. Entonces, en ningún momento se hace ácido láctico. En realidad lo que pasa es que el lactato en sangre libera esos protones y al liberarlos a esos protones, de ahí generamos la acidosis láctica, ¿vale?
¿Que después se puede transformar el lactato en ácido láctico? Sí, claro que sí, pero eso ya es un proceso diferente. Lo único que se necesita para generar acidosis láctica por ejercicio intenso es este mecanismo. Por eso es que no es tan peligroso más bien bueno, ir a cualquier tipo de deporte al cual no esté acostumbrado nuestro cuerpo, que no tenga las suficientes mitocondrias o tengamos un adecuado entrenamiento al momento de respirar para que nuestras células hagan respiración celular, porque si no nosotros inclinamos este metabolismo, hacemos que se vaya a un metabolismo anaeróbico y eso ocasiona los problemas como por la acidosis láctica, porque acuérdense que si baja el pH de la sangre, lo que va a hacer es una desnaturalización de proteínas, y si tú desnaturalizas proteínas, pues obviamente las inactivas, y si tú las inactivas y son importantes, por ejemplo, para las enzimas, las reacciones enzimáticas, pues no van a funcionar. Por eso la hemoglobina deja de funcionar, la albúmina no funciona, la glucólisis falla, y por eso los pacientes tienen también deterioro neurológico y se desmayan, ¿vale? Tienen pérdida del conocimiento. Todo deriva de este proceso del ciclo de Cori, ¿ok? Y luego tenemos otro proceso, ya que estamos hablando de músculo, pero este es un poquito más chiquito. Ah, bueno, aquí sí es cierto, la forma resumida de esto, de eso que les acabo de decir, es esta, ¿vale? Aquí está, el ciclo de Cori, y aquí no nos lo ponen en el músculo, nos lo ponen en el eritrocito, ¿vale? Que es exactamente lo mismo. El eritrocito entra en la glucólisis, se producen dos moléculas de lactato, este lactato ya está en la sangre, entonces viaja por ahí, el lactato llega al hígado, usamos la gluconogénesis, glucosa, y así, ¿sale? Entonces es ese. Ok, ¿dudas de esto? Estoy bien, esto ya está, esto ya está, no, ya. Ok, y el otro proceso se llama el ciclo de la alanina. Otra vez, nosotros bajo ciertas condiciones, aquí ya no es ejercicio intenso, aquí es el músculo esquelético, bajo condiciones de desnutrición, pues en la sangre no vamos a tener glucosa, ¿sale? No va a existir esta fuente de carbohidratos. Por lo tanto, si nosotros ubicamos que el músculo está hecho de proteínas, en estados de desnutrición, las proteínas pasan a tener un papel secundario, porque lo que necesitamos es que siga viva la célula. Y para que siga viva la célula, nosotros debemos de degradar estas proteínas a aminoácidos. El aminoácido que particularmente nos interesa es la alanina. Y aquí la alanina lo que va a hacer es que de ese músculo esquelético, de esa desnaturalización de proteínas, otra vez va a salir hacia la sangre. De la sangre, la alanina va a viajar otra vez hacia el hígado. Y en el hígado, otra vez, va a entrar la vía que se llama gluconeogénesis. Pero ahora el sustrato no es lactato. No estamos haciendo ejercicio. Lo que estamos haciendo es no comer. Entonces, al no comer, degradamos las proteínas del músculo esquelético. El hígado lo que va a hacer es tomar esas alaninas que se obtuvieron de la sangre y las va a regenerar a glucosa. Esta glucosa vuelve a salir por la sangre y finalmente esa glucosa recién sintetizada a nivel del hígado va a entrar al músculo. ¿Para qué? Para darle energía, para que pueda hacer sus reacciones mínimas. Obviamente, cada vez vamos a tener menos y menos y menos músculo. A eso se le conoce como desnutrición hipoproteica, ¿vale? Y es esa, bueno, que persisten estas células musculares es gracias al ciclo de la alanina. ¿Dudas de este ciclo? Ok, ¿Cómo dijo que se llamaba? ciclo de la alanina, No, desnutrición, ¿qué? hipoproteica. Ok, gracias. Ajá, ¿vale? Ok, y creo que con esto cubrimos
todo. A ver, piruvato, lactato, ciclo de Ladina, ciclo de Cori. Ok, sí, muy bien. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda de aquí? Muy bien, entonces, con eso terminamos todos los destinos posibles en el cuerpo del ser humano del piruvato. Lo que vamos a ver la siguiente clase es ciclo de Krebs. ¿Vale? Ya vamos a entrar con el ciclo de Krebs. Para que lo lean, lo estudien y pues ya estén listos por esos 10 preguntas. Acuérdense que esta semana ya solo les doy chance que me digan 5 preguntas de lo que ustedes quieran. Ya 5 personas directamente les voy a preguntar. Para que enfoquen su estudio, van a ser 5 preguntas directas del ciclo de Krebs, ¿vale? No son tan difíciles, pero son enfocadas al ciclo. Cosas básicas que tienen que saber antes de abordar el tema, para que se vayan estudiados y no vemos el tema por visto. Y también necesito que para el día de mañana como máximo me manden a través de Slack sus equipos. Necesito los 6 equipos ya. Acuérdense que el viernes vamos a tener práctica de toma de glucosa. Entonces, tienen hasta mañana, obviamente hasta las 12 de la noche, sí, para subir a Slack sus 6 equipos. Tiene que ser mínimo de 4 personas. Máximo lo que quieran. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? No, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, cuídense mucho. Ya vamos temprano. Descansen. Buen día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Pero, Bye. bueno. Bye.